Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras vamos a darle una pincelada muy rápidamente del licenciado Felipe Pineda del año 2008 sobre psicofisiología. Unas pequeñas pinceladas sobre este asunto. Drogas y conducta, segunda parte. Entonces, vamos a ver qué nos este trabajo de Felipe Pineda de Honduras. La farmacología de la sinapsis, como sabéis, dentro del cuadro, dentro del sistema de gratificación hay una hendidura sináptica y en el momento en el que tanto el andrón como la dendrita en ese axón emiten drogas endógenas, drogas naturales que segregan nuestro. Como a lo largo de la historia de la humanidad se ha descubierto, ¿de acuerdo? Se ha descubierto que plantas y algunos animales producen sustancias químicas que afectan a la sinapsis. Estas sustancias químicas, ¿de acuerdo?, son las que introducimos de forma. Algunas sustancias se utilizan por su efecto placentero para tratar enfermedades, reducir el dolor, envenenar a otros animales. Es decir, realmente el veneno produce también curación. Del veneno sacamos también elementos curativos. La morfina, en fin, el uso es muy distinto, ¿no?, al que puede producir una adicción, un abuso, ¿no? Actualmente los científicos producen drogas artificiales de mayor poder que las sustancias naturales. O por lo menos químicamente alteradas presentan una diferencia respecto a la droga natural, que por otro lado es equilibrada, forma parte de todo un sistema. ¿Se pueden utilizar estas drogas para investigar el funcionamiento del sistema nervioso? Sin duda, se utilizan y es lógico que se hagan. Aquí tenéis el sistema nervioso, ¿vale? La localización en el periférico, el centro del cerebro, la médula espinal, la función sensorial, la función motora, dentro de lo que va a producirse en la sinapsis, y el control somático, es decir, hacia los músculos esqueléticos, y el control automático, es decir, o autónomo, hacia el músculo lísico, el músculo cardíaco, las glándulas. ¿Qué quiere decir? Pues que dentro de la unidad del sistema nervioso, la neurona, tenemos 100.000 millones, se compone de esas dendritas que yo os decía, junto a los axones. No se van a tocar, ¿de acuerdo?, entre las neuronas. Los tipos de drogas que afectan sobre todo a la transmisión sináptica son los agonistas y los antagonistas. Claro, por eso, ¿qué hacemos, por ejemplo, en el alcohol? Lo tratamos con un antagónico, es decir, el antabús. ¿Vale? Es decir, se producen drogas que van a producir un efecto y el contrario. Es la clave para luchar contra la droga o contra la adicción, mejor dicho, con medicamentos. Bloquean o inhiben los efectos posteriores a la sinapsis. ¿Veis? Aquí tenéis la hendidura sináptica. Cómo entre las dos neuronas no se van a tocar y se segregan sustancias naturales. ¿Vale? Ahí nosotros podemos bloquear, inhibir, modificar. Entonces, agón significa concurso. Agonistas o antagonistas. Agonistas es el concurso. Porque el agonista en sí, el que utilicemos, participa en un concurso, facilitando unos efectos de un neurotransmisor, ¿vale?, a una célula postsináptica, a una célula posterior. Y entonces se produce un. ¿De acuerdo? Ahí lo tenéis muy claramente. El axón, la dendrita, y dentro ahí tenéis todas estas bolitas son las sustancias, los neurotransmisores. La GABA, la noradrenalina, adrenalina, el GABA, la dopamina, etcétera, la serotonina. Pero fijaos en el antagonista. ¿Veis? El concurso de agonista frente a antagonista. Antes de tomar el medicamento hay una sustancia química, ¿sí? El receptor, la actividad celular normal. El agonista lo que hace es que incrementa la actividad celular con los receptores que la van a recibir. ¿Lo veis? Pero el antagonista, atención, el antagonista lo recibe inhibiendo la actividad cerebral. ¿Veis? Uno la incrementa, el otro la inhibe, por ejemplo. Es lo que ocurre. Entonces, la secuencia que desarrollamos de la actividad sináptica, esa secuencia
es, por un lado, la síntesis y el almacenamiento de los neurotransmisores en las vesículas sinápticas, ¿de acuerdo? Los axones se disparan, reciben las dendritas, los axones se emiten, y los neurotransmisores son liberados en esa fisura sináptica dentro de la hendidura sináptica. Ahí se van a producir, pues imaginaos, ¿no? 100.000 millones de neuronas en un órgano que pesa 3,5 kilos. Después de ser liberados, activan a los receptores postsinápticos posteriores y a veces a los presinápticos. Lo que pasa es que no se van a tocar nunca. ¿De acuerdo? Ahí tenéis los canales, la vesícula sináptica, la densidad que hay posterior a la sinapsis y cómo el receptor del neurotransmisor y el emisor. Y los neurotransmisores son esas drogas. O sea que hay un axón, un botón dendrítico y un espacio sináptico, porque no se notan. Aquí lo veis en la secuencia de nuevo. La serotonina, por ejemplo, que es un neurotransmisor, la neurona posterior a la sinapsis y la neurona anterior a la sinapsis. ¿Veis? La presináptica y la postsináptica. ¿Veis? El receptor. El efecto de los neurotransmisores es breve y luego son destruidos por una enzima o regresados por una molécula transportadora al botón terminal para ser reciclado. ¿De acuerdo? Es decir, se está produciendo una química constante en nuestro cerebro. Es electricidad, va a encender una bombilla, sí. Es decir, es un órgano eléctrico y emiten, reciben y luego se destruyen, ¿de acuerdo? Se reciclan. Entonces, el primer paso para la síntesis de un neurotransmisor a partir de sus precursores, ese es el primer paso, la síntesis. El primer paso, que se sintetiza. Los precursores a veces aumentan la velocidad y liberan a los neurotransmisores, funcionando como agonistas, un concurso. ¿Verdad? Y los pasos en la síntesis de un neurotransmisor se controlan por las enzimas. Por lo tanto, si una droga inactiva alguna de estas enzimas, es decir, no la activa, ¿qué pasará si esta droga no impide? ¿De acuerdo? O sea, impide que el neurotransmisor se produzca o no, la droga nos lo va a decir, si es creada, si es un medicamento, nos lo va a decir en las enzimas. ¿De acuerdo? Los neurotransmisores se almacenan en las vesículas presinápticas, en donde se liberan las sustancias químicas. Por lo tanto, esos efectos que tienen almacenar y liberar a los neurotransmisores. La droga proveniente de la raíz de un arbusto descubierto hace 3.000 años en la India, por ejemplo, esta droga, la reserpina, es útil para tratar mordeduras de serpientes y parecería tener un efecto calmante, ¿veis? Un efecto calmante, es una droga. A veces se utiliza, ¿para qué? Para tratar la presión alta. Porque los medicamentos en el fondo son drogas que aprendamos a manejarnos con esto. ¿De acuerdo? La reserpina, ahí tenéis el efecto que tiene una droga, impide el almacenamiento concreto de monoaminas en las vesículas sinápticas, que ya sabemos lo que es, al hacer que se agrieten sus membranas, es decir, impide. El neurotransmisor entonces se escapa de esas vesículas agrietadas, permaneciendo en el citoplasma del botón terminal, donde es destruido por la monoaminoxidasa. Monoaminoxidasa. ¿De acuerdo? Este es el proceso de la reserpina. No se libera nada cuando las vesículas se rompen. Y la reserpina, entonces, ¿qué sería? Un antagonista de la monoamina. Actúa bloqueando, actúa en contra. Y así podemos encontrar muchos liberadores de neurotransmisores o participantes en ese cuadro, ¿no? Otros, por ejemplo, la toxina botulínica o el veneno de la araña de la viuda negra. ¿Veis que los venenos son drogas? Entonces, los efectos en los receptores. Una vez liberado el neurotransmisor, debe estimular los receptores posteriores sinápticos, debe estimularlo para que funcione. Entonces, algunas drogas serán agonistas porque se unen, activan los receptores de manera directa y obtenemos los efectos. Y, por ejemplo, la nicotina, la muscarina de los cigarrillos activan, ¿vale?, dos receptores de acetilcolina, los nicotínicos y los muscarínicos.
Eso es un ejemplo de un proceso que conlleva y una adicción. Los receptores muscarínicos y nicotínicos, estamos hablando ya en concreto de un ejemplo de una droga como es la nicotina, se encuentran en los pulmones en la vía aérea y estimulan la secreción de moco en la luz de la vía aérea. Entonces, otras drogas se unirán con los receptores posteriores, pero no los activarán, como en el caso de la nicotina, por ejemplo. Estas drogas, ¿qué ocurrirá con ellas? Ocupan receptores, pero sin activarlos. Impiden que el neurotransmisor ejerza su efecto y por lo tanto actúan como antagonistas. Esto nos va a dar clave para lo que estamos viendo, la farmacia. ¿De acuerdo? Entonces, lo dejamos ahí porque las drogas con efectos sobre los receptores hay muchas. Pero porque veáis un ejemplo, la nicotina, que lo hemos visto, procedente de esa planta, es un veneno muy potente. La muscarina es la sustancia encontrada dentro del cigarrillo que deriva de un hongo, la Amanita muscaria, de un hongo. La atropina bloquea precisamente el efecto de la nicotina y de la muscarina sobre los receptores. Mirad que aquí estamos encontrando medicamentos contra el tabaco, contra la nicotina. ¿Vale? Y esta atropina también se va a utilizar con pacientes con asma. ¿De acuerdo? Bueno, no hace falta que la atropina, ahí lo veis, es una planta donde se deriva la atropina, la parca griega de la vida, ¿no? En la antigüedad, uno de los diversos alcaloides extraídos de la belladona, hierba de la muerte, porque inducía la inconsciencia y hasta la muerte. Aquí nos va a llegar el curare, bloquea los receptores nicotínicos. Aquí también tenemos otra clave para luchar contra la nicotina. ¿De acuerdo? Se descubrió en Sudamérica por los indígenas que curaban las puntas de sus lanzas y flechas para paralizar. El curare actualmente se usa en cirugía, ¿veis? Acompañado por otros fármacos anestésicos. Realmente los efectos que se van a producir con los medicamentos en el cerebro son importantes por la hipersensibilidad o sobreregulación de los receptores. Esto un ensayo, un efecto de recaptura o de destrucción. Ver lo que ocurre con los medicamentos antidepresivos nos dan una clave para bloquear a lo mejor el alcaloide del clorhidrato de coca y esto podría ayudar que es nuestro objetivo, ¿no? Buscar los medicamentos. Pero hay muchísimos medicamentos, drogas que causan efecto de destrucción. Mirad, por ejemplo, la cocaína. La cocaína es un agonista potente de la catecolamina porque retarda la captura de la norepinefrina y epinefrina, ¿no? Es también una droga psicoactiva, y en especial de la dopamina. Es un agonista de la dopamina, ¿vale? Es un concurso de dopamina, activa la dopamina. El efecto de la cocaína sobre la sinapsis, claro, explica el frecuente abuso de esta droga. ¿Por qué? Porque es un circuito adictivo, para el cerebro muy eléctrico. Pero podemos desactivar o inhibir la acetilcolinesterasa. Estamos viendo varias, ¿vale? Pues, por ejemplo, la fisostigmina se usa con fines médicos para el tratamiento de la miastenia gravis, ¿vale? Que es esa enfermedad del tiro, ¿vale? Donde hay mucha cansancio. ¿Vale? Podemos trabajar con esto. Otros que desactivan o inhiben, pues la iproniacida, medicamentos, ¿de acuerdo? Entonces, las drogas como venenos, como antídotos contra venenos al mismo tiempo, como placenteros, como tratamientos de enfermedades y desórdenes mentales, son importantes en la psicofisiología, muy importantes para los neurocientíficos, para investigaciones que van a tener, ¿de acuerdo?, comportamiento. Y ahí las estudiamos, los efectos de las drogas,
según su efecto conductual tendremos los que provocan los sedantes, etcétera, por ejemplo, que deprimen esa actividad cerebral y ¿vale? Los barbitúricos, sedantes, como el fenobarbital o el tiopental. Pero también los ansiolíticos son sedantes. ¿Miembros de qué? De la benzodiazepina, de las benzodiazepinas, reducen la ansiedad, el sueño, para tratar crisis convulsivas, por ejemplo, los más conocidos, lorazepam y clonazepam, y el diazepam. Estos son muy importantes y muy útiles como sedantes. Ahí tenéis, lo tenéis en la presentación que tenéis para descargar gratis. El alcohol etílico, un depresor, más consumido en el sistema nervioso central. También un efecto similar al barbitúrico, ¿de acuerdo? Se produce descoordinación motora, inconsciencia y podemos morir, ¿de acuerdo? Una dosis moderada puede ser fatal. Es peligrosa por su potencial adictivo, aunque no es muy adictiva. Cuando ocurre el alcoholismo, pues es muy difícil dejarlo. Los factores genéticos, sí. Afecta al adicto y a su núcleo familiar como los anestésicos, distinto a los ansiolíticos, ¿vale? El éter y el óxido nitroso. De aquí aparecerá incluso la ketamina, ¿de acuerdo? Estos anestésicos, ¿vale? Permiten una sedación, pero potente. El éter, por ejemplo. El éter, aunque se utiliza hoy rara vez, porque hay anestésicos mucho mejores, ¿vale? No inflamables en las últimas décadas. Así que tenemos también ansiolíticos, tenemos también sedantes, ansiolíticos y barbitúricos, y también hemos dicho, ¿vale? Que duermen todavía más, no un ansiolítico, ¿vale? Ahora, según la excitación, la cafeína, la nicotina y la cocaína. Estas, evidentemente, activan, son psicoactivos. ¿Causan adicción a la nicotina? Porque expone a las personas a daños muy serios. Esto ya, además, provocan cáncer, enfisema pulmonar, ataques, ahí tenéis un enfisema pulmonar, un ataque, la aplopejía, ¿veis? La aplopejía, ¿vale? Lleno de sangre, un área del cerebro. Las anfetaminas, la hiperactividad, sobre todo el speed, ¿de acuerdo? ¿Qué hace? Pues psicoestimulantes, cocaína, provoca alertamiento e hiperactividad. Esto fundamental después en una adicción, ¿de acuerdo? Un efecto inmediato, sobre todo el crack, en la recaptura de dopamina, por eso es tan adictivo, porque la euforia y placer es muy grande y la persona lo desea repetir la experiencia una y otra vez. ¿De acuerdo? Y luego tenemos estos alucinógenos, ¿vale? Como los opiáceos, la mezcalina, el PCP, el THC, que es la marihuana, el tetrahidrocannabinol, el LSD, ¿vale? Percepciones o alucinaciones. Estas muchas veces, este tipo de drogas fueron en momentos antiguos relacionados a las cúlticos, a experiencias cúlticas sagradas, pero el LSD o trippy, en los 60 sobre todo, deriva del cornezuelo de un hongo, es el ácido lisérgico. Y Alfred Hoffman precisamente lo que consiguió es sintetizar la dietilamida del ácido lisérgico, es decir, como el THC del porro, la dietilamida del ácido lisérgico en sus días, ¿de acuerdo? Porque hasta entonces era una droga muy potente, sus dosis muy pequeñitas y producían unos increíbles, ¿de acuerdo? Se encuentra en dosis altas similares a las ingeridas por los hippies, ¿no? En aquel movimiento Woodstock, como conocéis. Se tomaban en unos pequeños cartoncitos y ahí se producían alucinaciones. Siempre los viajes eran buenos, mirad todos cómo se decoraban los cartoncitos, ¿no? Pero producían alucinaciones, lógicamente, y a veces no tanto. El claviceps purpurea es ese hongo. En la mezcalina o mezcalina también es una, pero en este caso del peyote, que es
planta, ¿de acuerdo? Se facilita la psicoexploración, es un viaje interior, las visiones, las alucinaciones, la distorsión de las coordenadas, el peyote. Digo, pero si es que entonces te mareas, ¿por qué lo tomas? No, porque las experiencias son para el cerebro primero adictivas y luego para la persona interesantes. Se utilizó con matemáticos. El polvo de ángel o la fenciclidina, ese polvo de ángel, es una droga disociativa, ¿de acuerdo? Disociativa y tóxico. En la Primera Guerra Mundial se utilizaba como anestésico quirúrgico. ¿Veis que una misma droga tiene un uso y otro muy distinto cuando se lleva a ilegal y producto de la recreación, bueno, y de lo que las cosas positivas en términos cerebrales que contiene esta droga. Los efectos, la separación de su entorno, es parecido a la ketamina, el habla dificultosa, la pérdida de coordinación, invulnerabilidad, mirada fija, una droga tremenda para la influencia, ¿de acuerdo? También puede producir vómitos, el habla es escaso. Y pasamos al tetrahidrocannabinol, la droga ilegal más consumida, que se encuentra en el cannabis sativa, en la marihuana, que produce analgesia y sedación, estimula el apetito, reduce la náusea, alivia los ataques de asma, disminuye la presión en pacientes con glaucoma, reduce los síntomas de ciertos desórdenes motores. Por eso tiene su importancia. Pero en el uso en adolescentes sobre todo, interfiere en la memoria, en la concentración, en la percepción visual, auditiva, distorsiona el tiempo, ¿de acuerdo? El THC. Y luego drogas psicoterapéuticas como los antiesquizofrénicos o antidepresivos. Porque ahí tenemos unas drogas que nos van a ayudar sobre todo a trastornos importantes y que tienen que ver con la psiquiatría. Por ejemplo, también se utilizan aquí el cloropromacina, ¿vale? Como un agente químico. La cloropromacina encontramos que es capaz de relajar a las personas sin que sean anestesiadas, ¿vale? Antes de la cirugía se utilizaban, pero fue probada con pacientes esquizofrénicos. Tenían calma, eliminando alucinaciones y delirios y permitió a los pacientes pensar con mejor claridad. Ya está, ¿veis? La cloropromacina. Como antidepresivos, bueno, sobre todo porque evitamos suicidios, sobre todo tiene que ver con la norepinefrina y la serotonina, encargados del estado de ánimo. Ahí está el carbonato de litio, utilizado para tratar una clase especial de depresión, ¿vale? El carbonato de litio, ¿vale? Y la aspirina o cuando tenemos un dolor, ausencia, algos es dolor y an, ausencia de dolor, los opiáceos también y los barbitúricos o los para el dolor de cabeza, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí tenéis los analgésicos periféricos, los opioides en un escalón segundo, como la codeína, ¿veis? Aquí elimina también el dolor, o el tramadol, y en un escalón 3 ya la morfina, ¿no? O realmente el máximo, que también tiene adictivo, ¿veis? Ejemplos de opiáceos, opio, codeína, morfina, ¿de acuerdo? Y ahí tenéis la aspirina normal de Bayer, como hay y otros opiáceos endógenos, ¿vale? Porque, y este es el mecanismo que utiliza, la hipófisis anterior y la glándula suprarrenal liberan opiáceos endógenos, ¿veis? Producen, en este caso, condiciones de estrés, una droga endógena al cuerpo mismo que nos ayuda, ¿veis? Activación de diferentes vías, liberamos opioides endógenos, ¿de acuerdo? Y conseguimos que disminuya la sensación de dolor. Toleramos esto si se repite, hay que tener cuidado, porque sí, es una tolerancia, ¿de acuerdo? Así que es importante, lógicamente, que el medicamento sea desarrollado por el médico y por el paciente, porque hay que ver cómo evoluciona en el paciente. Cuando el dolor es insoportable nos destruye, cuando no nos destruye es que es soportable, ¿no? Marco Aurelio. Por la
de este pequeño trabajo sobre farmacología, psicofisiología y cómo la influencia positiva, en cierto modo, de los medicamentos de muchas maneras. Así que nos vemos en el siguiente tema. Muchas gracias por vuestra atención.